Hola, buenos días. Mi nombre es Karina Lizeth Pardo Barrero del programa de Biología Aplicada. A continuación expondré un ejercicio de regresión lineal simple. Ya para centrarnos en nuestro estudio, el cual abarca las características de un cangrejo como su peso y la anchura de su corazón, peso va a ser nuestra y anchura del corazón va a ser x sub 1. Vamos a analizar 173 datos a los cuales se le va a aplicar regresión lineal simple. ¿De qué manera vamos a realizar nuestra regresión lineal simple? Pues bien, vamos a desarrollar esos 8 ítems a los cuales a medida que los vamos realizando les voy a ir explicando qué es lo que se quiere lograr con ese punto para así que los datos que encontremos sean válidos, puesto que para eso se tiene que cumplir ciertos supuestos y considerar ciertas hipótesis. Realmente nos piden realizar el gráfico de dispersión de Y, que va a ser el peso, versus x sub 1, que va a ser la anchura del caparazón. Es decir, estos valores lo vamos a registrar acá en insertar, dispersión, y le damos esta opción, es decir, de esta manera. Tenemos pues acá nuestro gráfico de dispersión lineal, como les había enseñado anteriormente, por si no sabían, y al cual ya cumplimos con este primer objetivo. ¿Qué podemos observar de este gráfico? Que tiende a seguir como una recta. Vemos un poco para que lo observe mejor. Tienen como, si pasáramos una recta por acá, se podría decir que pasaría por el centro de los datos. No obstante, si ven que este dato está como muy alejado del centro, pero aún así podemos decir que la correlación que se puede observar acá es significativa, ya que los valores están próximos entre sí a comparación de otras gráficas en donde por acá hay un punto, por acá hay otro punto, por acá hay otro punto. Entonces, como les dije, se podría decir que la correlación bajo estos datos es significativa. Y además nos piden que construya la mejor recta lineal que pase por el centro de los datos. Esto es muy sencillo. Seleccionamos uno de los datos, damos clic derecho y selecciona acá agregar línea de tendencia. Esperen bajo un momento. Acá agregar línea de tendencia y se selecciona lineal. Como también vamos a determinar el beta gorro sub 0 y el beta 1 gorro, entonces vamos a seleccionar presentar ecuación en el gráfico. Y esta es nuestra línea que pasa por el centro de los datos junto con nuestra ecuación. Una vez ya determinado nuestro gráfico y la ecuación de este, vamos a determinar nuestro beta 1 gorro y nuestro beta 0 gorro. Esto lo podemos determinar mirando simplemente el gráfico. Como para la regresión lineal, si ustedes observan, se utiliza una ecuación lineal, entonces para la comprobación de este mismo simplemente se hace es reemplazar ciertos valores. Por ejemplo, acá nuestro beta 1 gorro viene a ser esta primera parte de la ecuación y nuestro beta 0 gorro viene a ser esta segunda parte de la ecuación, incluyendo obviamente el signo. Esto también lo podemos calcular con los datos sin tener que hacer el gráfico y demás, un poco más complejo, pero que se tiene que llegar a la misma conclusión. Si llegamos a la misma conclusión es porque nuestro cálculo y nuestros análisis van de manera correcta. Entonces, por último, podemos decir que esta ecuación nos está diciendo mucha información. ¿Por qué? Porque como es una ecuación lineal, decimos que esta es nuestra variable dependiente y esta es nuestra variable independiente, mientras que este va a ser nuestro intercepto. Lo más que debemos considerar es que también debemos comprobar la ecuación del gráfico, aunque no resulta un poco factible en este caso, puesto que los puntos están muy juntos y no podemos identificar el valor que nos dé. Por ejemplo, nosotros queremos saber cuánto sería el peso de un cangrejo a partir de la anchura del corazón. Supongamos que acá sea 31 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es, con esta ecuación, ¿sí ven? Lo único que hacemos es
prácticamente plasmarla y en lugar de esa x le ponemos 31. Es decir, que va a ser igual a este valor, que es este, por 31, que es este, que es esta x, menos este valor, que es este valor y que corresponde a este valor. Y este sería el peso de un cangrejo a partir de la ecuación que acá nos proponen y considerando la anchura del corazón como 31 centímetros. Una vez ya considerado nuestro gráfico y nuestro primer punto, ya validamos inclusive los 3 primeros puntos. Construimos nuestra recta, que es agregar la línea de tendencia, y grafique la recta sobre el gráfico de dispersión, que pues lo que se hace es calcular el beta 1 gorro y el beta sub 0 gorro. No obstante, como dije anteriormente, estos datos también se van a calcular de manera manual con ciertos datos que van a ser a partir de estas dos, en el que vamos a calcular el x sub 1 por y, que vamos también a elevar esta x a la 2 y otro poco de fórmulas que vamos a ver en su momento. Entonces ya después dice que hay que validar la hipótesis general del modelo y concluir. Ya determinado esto, vamos a proceder a darle significancia a nuestro modelo. Cabe aclarar que estos valores se van a nuevamente a calcular de manera manual con ciertos valores que salen a partir de estas tablas. A partir de estas tablas vamos a dar paso a otra tabla que se llama la tabla ANOVA. ¿Para qué es la tabla ANOVA? En pocas palabras, es para saber si el modelo se ajusta o no a los datos. Ahí vamos a analizar un p-valor, lo vamos a comparar con nuestro valor de significancia, que sería igual a 0,05, y ahí con ese valor vamos a determinar si el modelo o no se ajusta en algo a los datos. Entonces vamos a dar una significancia al modelo mediante la validez de este con estas dos hipótesis. Estas dos hipótesis se van a establecer, van a ayudar a determinar por cuál nos vamos a ir. Esta, por ejemplo, nos dice que si es cierta, el modelo no se ajusta a los datos. Eso no queremos esto. Queremos es la alterna, que se ajusta a los datos. ¿Por qué? Porque algún b sub x, porque puede ser 0 o 1, es distinto a 0. Necesitamos que el modelo se logre ajustar a los datos. ¿De qué manera? Como ya dije, por la tabla ANOVA, partiendo de estos datos y de este dato también, vamos a calcular nuestra tabla ANOVA. Antes de llenar las pertinentes tablas, vamos a considerar los promedios de esta casilla, que va a ser de la x, y de esta casilla, que va a ser de y. ¿Por qué? Esto va a ser fundamental para determinar nuestro beta sub 1 gorro manualmente, al igual que nuestro beta sub 0 gorro. Entonces lo vamos a hacer. Una vez considerado lo anterior, vamos a determinar la hipótesis del modelo. ¿De qué manera? En que vamos a multiplicar esta x1 por y también esta x lo vamos a elevar a la 2. Dichas consideraciones van a ser pertinentes para hallar nuestra tabla ANOVA. Esto en la medida en que la tabla ANOVA nos va a ayudar para rechazar o no nuestra hipótesis nula mediante el valor f. Luego le mostraré cómo es la estructura de una tabla ANOVA y así nos va a permitir saber si el modelo se ajusta o no a los datos de acuerdo a lo que anteriormente se calculó, que fue el beta gorra 1 y el beta gorra 2. Entonces, como dije, vamos a calcular de manera rápida estas dos casillas y luego vamos a calcular estas otras dos casillas, que va a ser el y1 menos y barra a la 2. El y barra viene a ser el promedio de y que sale de esto. Podemos observarlo si lo bajamos, corresponde a este promedio, y yx1 menos y barra, que es
el promedio, pero de y, por y1, que viene a ser cada uno de estos datos, menos y barra, que viene a ser el promedio de este. Luego calculamos el promedio de estos valores y de estos valores, como acá se indica. Aclarar que hice esta connotación de nuevo para evitar, cuando calculemos acá la tabla nova, subir y estar bajando cada nada. Ya por último vamos a realizar, como acá nos indica, la suma de estas casillas y también la suma de esta otra casilla. No obstante, la fórmula a la que vamos a emplear nos sugiere que a esta suma la vamos a dividir sobre n. Una vez determinado este valor y estos otros valores, vamos a proceder, como dije en primera instancia, a seguir con los ítems a desarrollar, en el que vamos a validar la hipótesis general del modelo y a concluir. Para eso ya había mencionado que vamos a utilizar esta tabla, a la cual nos vamos a guiar con esas fórmulas para llenar la respectiva tabla, valga la redundancia, determinando no sin antes el beta 1 gorro y el beta 2 gorros, que dije que se podía calcular manualmente con estos valores y que tienen que dar exactos a los que se presentan acá. En primera instancia vamos a determinar nuestro beta 1 gorro, en el que va a ser igual, abro paréntesis, al resultado de x sub 1 por y, es decir, este, menos el promedio de x por el promedio de y, cierro paréntesis, divido, abro paréntesis, promedio de x a la 2, este, menos promedio de x elevado al cuadrado. Y este es nuestro beta 1 gorro. Entonces esto, como vemos, es igualito a este valor. Ya para determinar nuestro beta 2 gorro, este va a ser igual al promedio de y menos el beta 1 gorro por el promedio de x. Y como observamos, este valor es igual a este valor. Luego vamos a calcular los grados de libertad del modelo. ¿De qué manera? Pues bien, los grados de libertad hacen alusión a las variables independientes del modelo. En este caso, pues es 1. Luego vamos a calcular el total de los grados de libertad, que es n-1, o sea que sería 172. Luego el error de los grados de libertad va a ser n-2, puesto que es n-1, que es este 1, menos 1, que son los grados de libertad. Por lo tanto sería 171. Bien, para determinar la suma de los cuadrados del modelo, o sea, esta casilla, de acuerdo a esta gráfica, va a ser igual a este valor, puesto que ya está dividido por n, o sea, es este valor y ya está dividido por n, no hay que dividirlo, por beta 1 gorro, que es este, por n, que es 173, que es el número de datos. La suma de los cuadrados, el total, va a ser igual, como se observa acá, a esta casilla. Eso va a ser igual. Luego, siguiendo la tabla nova, para calcular el error de la suma de los cuadrados va a ser la resta de este valor menos este valor, es decir, el 57 menos el 45. Anteriormente, cuando sumé esto, me faltó este valor. Entonces, obviamente, este valor va a cambiar estos dos valores y pues este es el resultado correcto. Más, para determinar los cuadrados medios del modelo, esto nos indica que va a ser este valor dividido 1. O sea que va a dar lo mismo, esto
dividido 1. Los cuadrados medios del error, como lo indica la tabla NOVA, va a ser igual a este valor dividido este otro valor, puesto que este valor es n-2 y se divide por n-2 como lo indica acá. Nuestro valor f entonces será igual, de acuerdo a esta tabla, a este valor dividido este otro valor. El cálculo de nuestro p-valor del modelo va a ser igual a, similar a esta fórmula, dis tr.ct.f.cd, abro paréntesis, y selecciono la casilla del valor f, punto coma, 1, punto coma, n-2, que vendría a ser este. Una vez determinado eso, vamos a concluir respecto a nuestra tabla NOVA. Recordemos que inicialmente queríamos saber si el modelo lineal que se plantea se ajusta a los datos o no. Como el p-valor que nos dio acá es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula que en un inicio habíamos planteado, por lo que entonces el modelo lineal planteado se ajusta en algo a los datos. Esta es la conclusión que llegamos con nuestra tabla NOVA, respondiendo entonces a el cuarto ítem a desarrollar. Vamos en nuestra ítem 5, vamos a calcular una especie de coeficiente de relación que se conoce como r al cuadrado. Este r al cuadrado nos indica a determinar la extensión de la varianza de la variable dependiente que puede explicarse por la variable independiente. Esto a medida de que, como estamos analizando una variable dependiente y otra variable independiente, necesitamos que nuestro modelo, si le queremos agregar más variables, no se altere. Por eso también vamos a calcular nuestro r al cuadrado ajustado. Es decir, que si vamos a agregar una variable, calculando nuestro r al cuadrado ajustado, no se va a alterar el modelo. Que si dejamos solo nuestro r al cuadrado, a medida que vamos a ingresar otras variables, este se va a descontrolar, va a tender a aumentar, puesto que como estamos considerando un intervalo entre 0 y 1, entre más cercano está el 1, es porque mejor se ajusta el modelo a los datos. Y por tanto se va a ajustar a la variable que estamos intentando explicar. Pero si está muy cercano a 0, no va a ocurrir eso, va a ocurrir de forma inversa, no se ajusta tanto a los datos y por tanto menos a la variable que se intenta explicar. Aquí organicé un poco los datos que vamos a considerar para r al cuadrado y nuestro r al cuadrado pero ajustado. Considerando nuestro r al cuadrado, vamos a determinar la correlación. Esta va a ser igual a coef.d.correl, abro paréntesis, y selecciono la matriz de la y junto con la matriz de la x. Vemos que existe una correlación bastante significativa entre las variables, puesto que de 0 a 1 nos está dando que la correlación es de 0,88, bastante significativa. Bueno, ya para calcular nuestro r al cuadrado como tal, este va a ser igual a este valor dividido el total de la suma de los cuadrados. Lo vamos a expresar en porcentaje. Y esto nos dio el cuadrado. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que el modelo explica el 79% de la variabilidad total de los datos, en esta ocasión de nuestra variable y, ¿sí? Del peso de los cangrejos, puesto que WT es nuestra variable. Ya estamos enfocando un poquito más los datos que vamos a considerar. Ahora ya calculamos nuestra r al cuadrado, ahora lo vamos a calcular de forma ajustada. Consideramos n, que va a ser 173, que son los datos, k, nuestras variables independientes, que es igual a 1,
y nuestro r al cuadrado, que después es igual a 79%. Entonces nuestro cálculo final para el r ajustado al cuadrado va a ser igual a valor de las variables independientes 1 menos n menos 1 sería 172 dividido n menos 2 sería 171 por, abro paréntesis, 1 menos r al cuadrado y cierro paréntesis. Entonces, ya para finalizar, estas son las respectivas conclusiones, tanto el coeficiente de r al cuadrado en porcentaje y nuestro r al cuadrado ajustado, en el que, si pueden observar, los valores son semejantes. Estos valores los vamos a comprobar mediante la fórmula de Excel, que lo calcula manualmente. Para calcular de manera automática todos estos valores en Excel, lo que vamos es ir a datos, análisis de datos, y seleccionamos la opción de regresión, que es esta. Luego nos aparecerá este cuadrito en donde en nuestro rango de Y entrada vamos a seleccionar todas las casillas de Y a excepción del promedio, y lo mismo sucederá con el rango de X entrada. En una hoja nueva y seleccionamos gráfico de probabilidad normal. Los residuos estándares, que son los mismos errores, se van a analizar en el estudio. Entonces vamos a aceptar y esto nos aparecerá. De esta manera observamos que este es el gráfico que nos va a mostrar ni que hay un valor un poco alejado de lo que se espera que sea la línea, y esta tablita es la misma que se calculó acá. Debe tener, si está bien, los mismos valores. Entonces esto nos va a ayudar a confirmarlo. 1, 1, 171, 172, 3,59, 3,059, 630, el valor de f 630, y así ratificamos que está bien. Vamos a evaluar el coeficiente de determinación de r al cuadrado ajustado, en el que nos da eso, nos da muy cercano, a decir verdad, y el error típico. Luego tenemos esta otra tabla, súper importante, porque con esta vamos a validar lo que nos dé en los otros dos puntos a considerar, los cuales son, ya calculamos el r al cuadrado y el r al cuadrado ajustado. Ahora vamos a validar la hipótesis de la pendiente y concluir, y validar la hipótesis del intercepto y asimismo concluir, cosa que esta tabla nos va a ayudar a rectificar si los valores que hallamos manualmente son correctos. Para el cálculo de la validación del intercepto y de la pendiente, vamos a considerar ahora este valor, que será x sub 1 menos x barra elevado al cuadrado. Lo vamos a realizar de manera rápida. Luego realizamos la suma de todos estos valores. Una vez considerada la suma de x sub 1 menos x barra elevado al cuadrado, vamos a considerar estas dos hipótesis importantes tanto para la pendiente como para el intercepto. Nuestra hipótesis nula para la pendiente va a constar o se va a basar en el beta 1, el cual dice que si es igual a 0 no es importante para el modelo, pero si es distinto de 0 va a ser importante para el modelo. De igual forma, aplicaría lo mismo para la hipótesis del intercepto, solo que se usaría el beta 0. Hacemos esto en la medida de que, como desconocemos el valor como tal del beta 1 gorro, entonces vamos a considerar nuestro beta gorro 1. Esto en muchas ocasiones se emplea cuando se establecen parámetros desconocidos para el investigador. Por eso es importante antes haber determinado el beta 1 gorro, que está por acá, y nuestro beta 2 o beta 0 gorro. Y corregí para que pues se maneje un mismo lenguaje durante todo el ejercicio.
o al menos en esta parte del ejercicio. Aclarar que yo antes utilicé beta 2 gorro, aludiendo a que era el beta 0 gorro. Esto no genera tanto complique, puesto que estamos determinando una regresión lineal simple, pero se ocasionaría mucho problema si estuviéramos manejando una regresión lineal múltiple, puesto que ahí se van a manejar más variables. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, nos vamos a basar en un p-valor que vamos a calcular a partir de la pendiente y también del intercepto, el cual lo vamos a comparar con nuestro valor significativo y asimismo sabemos si validamos o no nuestra pendiente, es decir, si nuestra pendiente es importante para el modelo y si el intercepto es o no es importante para el modelo. Lo ideal es que ambos valores sean importantes, puesto que ya se generaría un poco de duda respecto al ajuste de los datos que conllevan la pendiente y el intercepto a realizar en el modelo. Luego, la fórmula de nuestra pendiente sería igual a el beta 1 gorro dividido la raíz de los cuadrados medios del error, o sea, este valor, dividido este valor. Y cierro paréntesis. Y ese es nuestro pendiente. Nuestro valor de la pendiente va a ser dis tr.t.2 colas y seleccionamos primero el valor de nuestra pendiente punto coma, el valor que da n-2, que en este caso va a ser 171, y esto nos va a dar 3,27 elevado a la menos 59. La conclusión de nuestra p-valor pendiente, puesto que es con el p-valor que nosotros vamos a concluir, decimos que como es menor a 0,05, entonces este es importante para ajustar los datos, puesto que se rechaza nuestra hipótesis nula, es decir, se rechaza que no es importante para el modelo. Luego, la verificación de estos dos datos, de tanto la pendiente como el p-valor, se pueden verificar en esta tabla que dijimos, en el que, voy a voltear un poco la cámara, si observan, el estadístico de t nos dio también 25 y la probabilidad nos dio de 3,059. Aunque este valor no me dé tan parecido, sí se puede aproximar un poco. Podemos considerar es que en algunos ejercicios esto se considera como el estadístico de prueba, la determinación de la pendiente para su validación. Por eso es que acá en esta tabla aparece estadístico T o estadístico de prueba, que también se conoce. Luego la validación de nuestro intercepto va a ser igual a el beta gorro sub 0 dividido raíz de los cuadrados medios del error, esta, por, abro paréntesis, 1 dividido 173, que viene a ser n, más el promedio de x, elevado al cuadrado, dividido la suma que determinamos en esta casilla. Entonces cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y este es nuestro intercepto. Nuestro error típico va a ser igual a raíz de, abro paréntesis, los cuadrados medios del error, por, abro paréntesis, 1 dividido 173, que es n, más el promedio de x al cuadrado, y lo divido entre la suma que determinamos acá. Y cierro y cierro. Error típico del intercepto es un error
que resulta inevitable, por eso es que dice típico, que se puede aludir tanto a los factores conocidos como desconocidos. También se puede definir como una variación producida por estos mismos factores, o sea, es algo inevitable. Nuestro p-valor pues va a ser la misma fórmula dis tr.t.2 cola, seleccionamos el valor absoluto del intercepto, punto coma, n-2 que vendría a ser 171. Y este es nuestro p-valor del intercepto. Luego, la conclusión de nuestro p-valor del intercepto es que como el valor que nos dio es menor a 0,05, entonces sí es importante el valor del intercepto para ajustar los datos, puesto que se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la alterna. De esta manera podemos corroborar la veracidad de estos datos en la tabla de Excel que anteriormente calculamos. Acá aparece nuestro estadístico, o sea el valor del intercepto, que es el mismo. El error típico, vean, acá aparece, es este. Y el p-valor del intercepto es este, el de la probabilidad. O sea que los valores, por ejemplo, de probabilidad respecto al p-valor del intercepto están aproximados. Luego vamos a realizar nuestro último ítem a desarrollar, el cual vamos a rectificar unos opuestos que validan el modelo finalmente. Después, inicialmente, leemos la dirección de nuestra carpeta de trabajo, consideramos qué elementos hay ahí y luego cargamos los datos al environment o a la data, en donde lo leemos RAM y acá nos va a aparecer lo que hemos hecho aquí. Luego quedamos de ver cómo quedan los datos cargados. Aquí podemos apreciar como un resumen de lo que aparece y luego la dimensión de estos datos. Recordemos que pues yo llamé a los datos cangrejo, pero ustedes pueden nombrarlo de cualquier manera. Y obviamente la dirección de la carpeta de trabajo va a cambiar según sea donde ustedes lo ubiquen y donde deseen nombrarla. Luego está este comando para conocer la dimensión de la base cargada. Y acá nos aparece. Consideramos también hacer el gráfico de dispersión, que va a tender a asemejarse al que hicimos en Excel. Acá está. En donde vemos que hay algunos datos que están desviados de lo que sería una línea recta que pase por el centro de los datos. Si acá pusiéramos la línea de tendencia, cosa que vamos a hacer, pero luego, vemos que este dato y este dato están demasiado alejados de la recta que diagnosticaría este gráfico. Así, vemos que estos datos en conjunto están bastante agrupados y la mayoría tiende a seguir como esa particularidad de seguir acá una línea recta con pendiente. Aquí el contraste de lo que dio en Excel y lo que aparece en R, que se asemeja mucho. Inclusive consideran este puntico, lo ponen acá y estos punticos también los colocan acá. A decir verdad, se asemejan mucho, por lo que la realización de nuestro gráfico fue correcta. Luego, yo aquí consideré que la mayoría de puntos, no todos, están muy cerca, por lo que se presupone que existe una normalidad en la mayoría de estos. Vamos a considerar algunas correlaciones y asimismo determinar la distribución de los datos en torno a que si estos se comportan de acuerdo a una distribución normal. Porque pues ya habíamos visto en este gráfico que la mayoría tiende a esa normalidad. Aún así es pertinente analizarlos bajo los respectivos comandos en R y evaluar su p-valor. Aquí lo que vamos a analizar más que nada son p-valores respecto o en relación tanto a la hipótesis nula como a la hipótesis alterna que se maneje.
hay que mirar bien cuál es nuestra variable x y cuál es nuestra variable y. Me había equivocado en eso. Con ese comando, ingresando nuestra variable x, nuestra variable y, junto con la data, dos colas y la configuración del nivel de veracidad es 0,95, dado que el 0,05 viene a ser el alfa o el nivel de significancia al cual nosotros vamos a evaluar, y acá seleccionamos el método Pearson. Lo seleccionamos y le damos Run. ¿Y qué nos bota? Nos bota que la correlación es de 0,88, muy similar a como nos dio en Excel, y además que nuestro p-valor es menor a 2,2 elevado a la menos 16. Entonces con eso nos dicen que hay correlación puesto que se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula nos decía que no hay correlación en esta prueba de Pearson, mientras que la alterna es que sí hay correlación. Entonces, en medida de esto, como este valor es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula, por lo que los valores tienden a ajustarse a una normalidad. La correlación presentada se puede considerar significativa, puesto que de un rango de 0 a 1, 0,88 es bastante significativo. No obstante, también hay otras correlaciones que permiten confirmar la de Pearson, que ya la vimos en el video pasado, en el que está Spearman y Kendall. Entonces, prácticamente es lo mismo, solo que se le cambia el método. Entonces, si seleccionamos y damos Run, este nos va a aparecer que, al igual que Pearson, Spearman también maneja un p-valor menor a 2,2 elevado a la menos 16, con una correlación bastante también significativa de 0,89. Por tanto, decimos que Spearman asemeja los valores presentados en Pearson por su p-valor y por su correlación. Por tanto, vuelve y se rechaza la hipótesis nula, y por tanto también tienden a ajustarse los valores a una normalidad, además de que se presenta una correlación significativa. Kendall pasa lo mismo. Si le damos Run, recordemos que se cambia acá Kendall. Nuestra correlación, que sería 0,74, también bastante significativa, y nuestro p-valor también viene a ser menor a 2,2 elevado a la menos 16, en donde Kendall también asemeja los valores presentados en Pearson, con un valor, con el p-valor y con su respectiva correlación. De esta manera decimos que 3 de las 3 pruebas confirman que existe una correlación significativa, además de que los datos tienden a ajustarse a la normalidad. Vamos a aprovechar de una vez para validar la normalidad de las dos variables, tanto de nuestra variable x como de nuestra variable y, que va a ser muy importante para considerar los supuestos que va a validar nuestro modelo a final de cuentas. Como observamos acá, simplemente pusimos nuestra variable x y analizamos el modelo en general. No obstante, esto nos va a ayudar para analizar las variables por separado, es decir, si peso se comporta normal y si la anchura del corazón se comporta normal. Sí o sí, estas dos tienen que ser normal, porque pues si una de estas dos nos da distinto, se empezaría a generar dudas respecto al modelo, porque si estas pruebas anteriores nos dicen que si se tienden a ajustar los datos, entonces las variables por obviedad también tendrían que irse ajustando a la normalidad los datos. Se estarían contradiciendo, por decirlo así. Luego entonces manejamos que nuestra hipótesis nula es que los datos se ajustan y la hipótesis alterna que no se ajustan. Entonces consideramos que a un p-valor mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, o sea, se acepta. Para eso utilizamos KS-test, que es una prueba que nos ayuda a determinar la normalidad en estos datos, obviamente considerando el promedio y la desviación estándar. He aquí, la calculé súper rápido. Nuestros datos, ¿sí ven? Desves y esto, tanto para y como para x. Miren, lo calculé súper rapidito.
Cuando lo calculamos, copiamos el valor acá y le damos Run. Y lo que acá nos dice es que nuestro p-valor es 0,143, o sea que es mayor a 0,05, por lo que acepto hipótesis nula, es decir que la variable se comporta normal y por tanto es importante para ajustar los datos y que estos cumplan el supuesto de normalidad. Asimismo pasa con la anchura del corazón. Lo único que le cambiamos es el promedio y la desviación estándar junto con la variable que vamos a analizar. Aquí pues fue y y aquí fue x. Damos Run y observamos que nos dio 0,43. Es decir, acepto hipótesis nula puesto que es mayor a 0,05 y la variable se comporta normal. Y por tanto es importante. Decimos también que aparecen unos enunciados en rojo y esto nos da a entender que la prueba poco a poco va perdiendo un poco de sensibilidad porque hay empates entre los mismos valores. Vamos a realizar el análisis del modelo de regresión lineal como tal, en donde vamos a crear un vector que se llame modelo R junto con este comando que nos ayuda a estimar la ordenada al origen y el coeficiente del modelo, de acuerdo a los criterios mínimos de los cuadrados. Y entonces seleccionamos acá nuestra variable y, nuestra variable x, la data que es cangrejos y le damos Run. Y acá no lo va a leer. Bueno, acá en Environment ya debe aparecer, sino que pues ya lo tengo seleccionado. Luego, con Summary vamos a ver un resumen de este modelo R. Ven como acá aparecen los residuos, los coeficientes e inclusive los errores estándares residuales. Vamos a añadirle una recta al gráfico ya realizado con este comando Align, el modelo y el color. Si observan que algunos datos, este, se salen demasiado de la recta. Esto va a ser muy importante a la hora de considerar los supuestos. Luego tenemos el hipótesis del modelo ajustado completo, en donde con este comando nos van a ayudar a calcular nuestra tabla ANOVA, pero en Excel. Podemos ver que nos dan algunos valores como el F, el F-valor, el P-valor, los residuales, que se pueden comparar perfectamente con Excel. Yo ya lo hice y se asemejan demasiado a los valores presentados acá en él. Podemos ver el resumen del modelo con Summary, el modelo ya creado, y como observan, si lo pueden ver, eso es lo que nos bota. Inclusive nos bota residuales mínimos, medianos y máximos, junto con su cuartil 1 y tercer cuartil. Luego entonces están los supuestos del modelo, ahora sí, para concretar nuestro ítem a desarrollar, que son 3: normalidad de los residuos, homogeneidad de varianzas e incorrelación de los residuos. Ya para cada supuesto yo les voy a ir explicando por qué es importante que cada supuesto se cumpla. Aún así van a ver que en no todos los casos estos se logran cumplir. Luego, una vez conocidos los supuestos, vamos a determinar lo siguiente: nuestros valores ajustados con este comando, en el que con este comando citamos nuestro modelo ya anteriormente citado, nuestra data, y así lo vamos a nombrar. Asimismo pasa con los residuos o los mismos errores y con los residuos estudentizados. Entonces, que nuestros residuos estudentizados hacen alusión a aquellos errores que se ajustan para compensar la distancia entre cada valor de x. Vamos a analizar la normalidad en relación a nuestros residuos o a nuestros propios errores. Esto en la medida de que se busque que los errores no tengan un comportamiento extraño, es decir, sean acorde a lo que se espera que se cumpla en el modelo. Unos errores anormales, eso indicaría que o se tomaron mal los datos o no se tuvieron en cuenta algunas condiciones que le aplica al modelo o que le pueden afectar al modelo.
ya sean, digamos, condiciones externas que el investigador pues se le sale de las manos manejar. Acá se nos pide realizar o averiguar la normalidad con estas dos pruebas, Shapiro Test y KS Test. Lo que sucede es que Shapiro Test no resulta ser tan conveniente para este tipo de datos, puesto que son demasiado grandes, son mayores a 50, por lo que no resulta óptima su aplicación. Aún así, si realizamos con KS Test, esto es el promedio y esa es la desviación estándar. Esto pues ya lo había hecho en Excel. Acá lo había hecho rápidamente en Excel, en donde calculé la desviación estándar para la variable y y para nuestra variable x, junto con nuestra media o promedio. Luego entonces manejamos estas dos hipótesis, nuestra nula y la alterna. En la nula nos dicen que los residuos estudentizados provienen de una distribución normal si se llega a aceptar, mientras que la alterna provienen de una distribución no normal o anormal. No obstante, la interpretación de esta test nos dice que se acepta la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el p-valor, como ustedes acá lo ven, es mayor a 0,05. Como es mayor, entonces se va a aceptar nuestra hipótesis nula, como lo plantea la profesora en un supuesto. Si se obtiene un p-valor mayor a 0,05, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, suponemos normalidad en los residuos. Eso es lo que nos está diciendo nuestra KS, que los errores van acorde a una distribución normal y asimismo se puede decir que los datos resultan óptimos para el modelo. Claro, los datos analizados a partir de los errores estudentizados de estos. No obstante, algo curioso es que yo quise hacer la gráfica de Cuckooplot. Esta gráfica también nos permite analizar la normalidad de los datos. En este caso, pues, se usa ese comando, se cita la data y se coloca los residuos estudentizados. Le damos Run y pues va a aparecer esta gráfica. Vemos que nuestra gráfica de Cuckooplot está contradiciendo el KS Test, porque si consideramos que acá pasara una línea recta, veríamos entonces que estos datos y estos datos se salen de lo que vendría siendo la recta. Por eso decimos que no hay normalidad. Por desgracia, este supuesto no se cumple. Así esta prueba diga que sí, si observamos este gráfico, porque pues muchas veces se hace tanto el gráfico y luego se pasa esta prueba, porque esto tiende a ser muy subjetivo. No obstante, también nos ayuda para descartar y contradecir esta prueba. Obviamente es que se cumpla, pero pues como no se cumple en este caso, existen otras pruebas o otras técnicas para evaluar esta normalidad y ajustarla, ya sea aumentando la muestra, sacándole la raíz cuadrada, ciertos datos, cosa que no vamos a hacer en este ejercicio. Hay que tener varias consideraciones. Que se cumplan los supuestos no es del todo malo, solo que se debe mirar con otras técnicas que no la estamos considerando. Por ejemplo, quizás por la naturaleza de estos datos sean aplicables otras pruebas para evaluar estos supuestos, cosa que pues se me sale un poco de las manos, porque estas son las pruebas con las que uno se está rigiendo generalmente, pero no quiere decir que sean todas las pruebas o lo que se tenga que por hacer. También existen otras técnicas que se verá en su momento adecuado. Como dije, no está del todo mal decir que no se cumple este supuesto. Puede ser por la naturaleza de los datos, puede ser que se evalúe con otras técnicas y no se esté considerando eso. Además de que, como no se sabe bajo qué condiciones se está haciendo el estudio, eso también puede influir en el modelo que se quiera realizar o estudiar. Considerado esto, concluimos que no hay normalidad en los residuos. No se cumple uno de los tres supuestos que se tendría pendiente para revisar. Vamos a analizar la homogeneidad entre las varianzas, en el que para eso vamos a instalar esta librería, damos run y luego ponemos este comando y evaluamos la homogeneidad. Lo que se busca con la homogeneidad es que se cumpla. ¿Por qué? Porque si nuestras variables son homogéneas, esto nos puede ayudar muchísimo porque podemos controlar esas variables. Es decir, que están a la merced del investigador y no viceversa, por decirlo así. Entonces, como vemos que
Nuestro p-valor es mayor a 0,05, puesto que acá es 0,178. Entonces decimos que no se rechaza la hipótesis nula puesto que no hay evidencia estadística para hacerlo, por lo que se supone que existe homogeneidad en las varianzas. Como dije, pues ese comando lo que nos ayuda es para determinar la heterocedasticidad de un modelo de una regresión lineal. Para eso nos sirve. Vamos a analizar la incorrelación de los residuos, que este ya es nuestro último supuesto. La homogeneidad se cumple, la normalidad no se cumple, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver cómo nos va con nuestra incorrelación de los residuos. Entonces es importante determinar esto porque lo que se busca es que no exista una especie de dependencia entre los errores. Porque pues si existe dependencia, entonces diríamos, porque eso se relaciona mucho con la incorrelación o correlación entre los errores, porque eso diría que existe un comportamiento o el comportamiento de cada error está determinado por otro error. Eso es lo que no queremos y eso es lo que se busca con este supuesto, que exista una incorrelación de los residuos. Entonces tenemos que la hipótesis nula no existe la correlación entre los residuos y nuestra hipótesis alterna que existe correlación entre los residuos. Eso es lo que no queremos. Para eso vamos a evaluarlo con esta prueba. Determinamos nuestra data, nuestra variable y, nuestra data, nuestro valor de x, dos colas y nuestra data. Luego, al aplicarla, vamos a darle run. Observamos que nuestro p-valor es 0,68. Por lo tanto es mayor a 0,05, que es, vuelvo y repito, nuestro nivel de significancia, nuestro valor alfa, que nos dice que no se rechaza la hipótesis nula porque se evalúa bajo este valor. Dado que el p-valor que nos dio acá es alto, no se rechaza la hipótesis nula, por tanto, no existe una correlación entre los residuos. Y asimismo se cumple este valor. Es decir, que a la final de los tres supuestos, solo se cumplieron dos. Muchas gracias.